Buenos días, mis queridos, soy Guadalupe Hernández, tengo 86 años de edad y hoy vengo a compartir con ustedes una historia que guardé dentro de mi pecho por muchas décadas. Antes de comenzar, quisiera pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde dónde están viendo. Es una alegría inmensa saber que mi historia puede alcanzar tantos lugares diferentes. En un pequeño rancho en las afueras de Oaxaca, nuestra vida era sencilla, pero había amor en nuestro hogar. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre nos cuidaba a nosotros, los 7 hijos. Yo era la tercera mayor. Vivíamos con poco, pero nunca nos faltó lo esencial: un techo, comida en la mesa y el cariño de la familia. Esos recuerdos son el tesoro que llevo conmigo. Todo cambió cuando cumplí 18 años. En 1957, nuestra cosecha de aquel año fue destruida por una tormenta violenta que arrasó casi todas las siembras de la región. Mi padre, desesperado con las deudas, no veía otra salida más que aceptar la oferta que llegó por medio del hijo del cacique del pueblo: mandarme a trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia rica en la Ciudad de México. Es un favor que nos están haciendo, Lupita, decía mi padre con los ojos bajos, evitando mirarme a la cara. Te van a pagar bien, vas a tener comida, ropa y un techo. Es más de lo que nosotros podemos ofrecerte ahora. Hija mía, no tuve elección. Con un pequeño bulto de ropas y el corazón apretado, me despedí de mi familia una mañana de junio. El hijo del cacique me llevó en la parte trasera de una camioneta junto con costales de frijol. Fueron casi 5 horas de viaje. El sol quemando mi piel y el polvo entrando en mis ojos, yo lloraba en silencio, con miedo de lo que encontraría, pero también con esperanza de poder ayudar a mi familia. Cuando finalmente llegamos a la capital, mis ojos se agrandaron con los edificios altos, las calles pavimentadas y los automóviles. Nunca había visto nada parecido. La casa de mis futuros patrones era imponente, una mansión de 2 pisos con columnas en la entrada, rodeada por un jardín perfectamente cuidado. Parecía un sueño. La realidad no tardó en mostrarse muy diferente. Fui recibida por la dueña de la casa, doña Carmela, una mujer alta, delgada, con el rostro siempre fruncido. Como si estuviera constantemente desaprobando algo, sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, como si yo fuera un animal a la venta en una feria. «Está demasiado sucia para entrar a mi casa», fue lo primero que me dijo. «Ramón, llévala por atrás y dile a Dolores que le dé un baño antes de que toque cualquier cosa». El mayordomo me condujo por un camino lateral hasta la parte trasera de la casa, donde quedaba el cuartito de servicio, un cubículo sin ventanas, con apenas una cama estrecha, un pequeño baúl de madera y un gancho en la pared para colgar ropa. No había ventilador, aunque el calor era sofocante, ni cualquier comodidad. «Aquí es donde vas a dormir», dijo Dolores. La cocinera, una señora mayor que parecía cargar el peso del mundo en su espalda. «Guarda tus cosas rápido y vamos al trabajo. La patrona no le gusta la pereza». Apenas tuve tiempo de dejar mi pequeño bulto sobre la cama cuando Dolores ya me entregaba un uniforme gris y un delantal blanco. «Cámbiate y después ven a la cocina. Te voy a mostrar qué hacer». En aquel primer día, trabajé hasta después de la medianoche. Lavé pilas de traste, tallé el suelo de la cocina de rodillas, limpié los baños y todavía ayudé a preparar la cena. Cuando finalmente pude acostarme, todo mi cuerpo dolía y mis manos, que nunca habían sido expuestas a productos químicos tan fuertes, estaban rojas y ardían como si estuvieran en llamas. «Te vas a acostumbrar», dijo Dolores
al verme llorando silenciosamente en la cama. Todas nos acostumbramos. Lo que no sabía era que aquel día sería el más fácil de mi nueva vida. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la madrugada, con doña Carmela golpeando la puerta de mi cuarto. Ya es hora de empezar el servicio. Niña perezosa, las ventanas necesitan ser lavadas antes del desayuno, y no quiero ver ninguna marca de dedos en el vidrio o te quedarás sin comer hoy. Fue el inicio de un régimen brutal. Trabajaba más de 16 horas al día, sin descanso, con apenas una comida apropiada, las sobras de la cena de la familia, que yo comía rápidamente en la cocina, de pie, porque no me permitían sentarme a la mesa. Cualquier falla, por menor que fuera, era castigada severamente, desde quedarme sin comida hasta recibir bofetadas en la cara o pasar horas de rodillas en el patio, bajo el sol o la lluvia, para aprender disciplina, como decía el doctor Ignacio, esposo de doña Carmela. Las humillaciones eran constantes. Doña Carmela me llamaba burra, estúpida, naca, y decía que yo tenía suerte de haber sido acogida por una familia tan generosa. El doctor Ignacio, un médico respetado en la ciudad, fingía bondad frente a las visitas, pero cuando estábamos solos, sus ojos me seguían por la casa de una forma que me dejaba helada por dentro. Un cierto domingo, cerca de 2 meses después de mi llegada, la familia salió para la misa, dejándonos solo a mí y a Dolores en casa. La cocinera aprovechó para contarme que la empleada anterior había huido después de sufrir cosas que no se deben contar por las manos del patrón. Ten cuidado, chamaca, susurró, mirando nerviosamente hacia la puerta. Cuando la patrona viaja para visitar a su hermana en Guadalajara, el doctor queda como un lobo suelto. La muchacha que estaba aquí antes que tú tuvo que escaparse en medio de la noche, sin llevarse nada, ni el pago que nunca recibió. Fue la primera vez que me di cuenta de que no había recibido ningún sueldo desde que llegué. Cuando le pregunté a Dolores sobre eso, se encogió de hombros. Dicen que están mandando el dinero a tu familia. ¿No lo sabías? Aquella noche, lloré hasta quedarme dormida. Estaba atrapada en una trampa sin salida, lejos de casa, sin dinero, sin conocer a nadie en la gran ciudad, y lo peor aún, estaba por venir. Fueron 6 meses viviendo en aquella casa cuando mis peores temores se concretaron un viernes de diciembre. Doña Carmela viajó para pasar el fin de semana con su hermana enferma. Yo estaba en la cocina, terminando de secar los trastes de la cena, cuando el doctor Ignacio entró. Dolores había salido para comprar medicinas para su bronquitis y estábamos solos en la casa. Muchacha, dijo con una voz que nunca había usado conmigo antes, ven a mi despacho. Necesito que limpies un vino que derramé. Mi corazón se aceleró. Recordé inmediatamente la advertencia de Dolores. Con las manos temblorosas, me dirigí al despacho, cargando una cubeta y trapos de limpieza. No había vino derramado. Él cerró la puerta con llave detrás de mí. No voy a describir en detalles lo que ocurrió aquella noche. Algunas heridas, aún después de décadas, todavía duelen demasiado para ser expuestas por completo. Solo puedo decir que supliqué, l'oré et intenté luchar. Pero él era un hombre fuerte de 45 años, y yo una muchacha del campo de apenas 18, cuando finalmente logré volver a mi cuarto. Horas después, estaba quebrada por dentro. No solo mi cuerpo dolía, sino algo dentro de mi alma se había roto. Pasé la noche entera despierta, oyendo cada ruido de la casa, aterrorizada, con la posibilidad de que la puerta se abriera nuevamente a la mañana siguiente. Apenas podía moverme para hacer mis tareas. Dolores notó que cojeaba y tenía marcas en los brazos. Ella solo bajó los ojos y murmuró, «Te lo advertí, muchacha». Su impotencia reflejaba la mía. En aquella época,
¿Quién creería en la palabra de una sirvienta pueblerina contra la de un médico respetado? Cuando doña Carmela regresó el domingo por la noche, el doctor Ignacio le dijo que yo había roto un juego de cristal valioso y necesitaba ser castigada. Mi patrona, sin siquiera verificar si era verdad, me encerró en el cuartito de herramientas bajo la escalera por 2 días, con apenas un vaso de agua y un pedazo de pan al día, en la oscuridad, entre cubetas y escobas. Pensé muchas veces en acabar con mi propia vida. Fue allí, en el fondo de aquel pozo oscuro, que tomé una decisión. Necesitaba sobrevivir, no solo existir, sino vivir lo suficiente para un día contar esta historia. ¿Quién sabe? Impedir que otras muchachas pasaran por lo mismo. Comencé a guardar en mi mente cada detalle, cada palabra, cada dolor, no como víctima, sino como testigo. Las semanas siguientes fueron una pesadilla continua. El doctor Ignacio encontraba pretextos para llamarme cuando estábamos solos y, cada vez que esto ocurría, un pedazo de la niña que fui moría. Intenté contarle a Dolores lo que estaba pasando, con la esperanza de que ella pudiera ayudarme, pero me di cuenta de que ella también era víctima, a su manera. Cierta vez, la encontré llorando en la despensa. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté. No tengo a dónde ir, respondió Dolores con ojos vacíos. Trabajé aquí toda mi vida. No conozco otro mundo. ¿Y tú, chamaca, tampoco tienes a dónde ir, verdad? Ella tenía razón. Oh, al menos, yo creía que la tenía. Mi familia dependía del dinero que supuestamente yo enviaba a casa. No tenía cómo volver al rancho sin recursos, ni cómo sobrevivir sola en la gran ciudad, sin estudios, sin conocidos, sin referencias. Estaba acorralada. Hacia el 8º mes en aquella casa, mis manos ya no tenían la piel suave de antes. Estaban gruesas, llenas de callos y pequeñas cicatrices de los cortes con cuchillos, de los productos químicos, de los estropajos. Irónicamente, aquellas manos callosas se convirtieron en mi símbolo silencioso de resistencia, la prueba física de lo que estaba soportando. Una noche, mientras tallaba el suelo del pasillo, escuché a doña Carmela y al doctor Ignacio conversando en el cuarto. Hablaban de mí. Esa muchacha se está volviendo demasiado atrevida, decía doña Carmela. Ayer la pillé mirando por la ventana cuando debería estar limpiando los vidrios. Creo que está pensando en escaparse. No te preocupes, respondió el doctor Ignacio con una voz que me heló los huesos. Ella no tiene a dónde ir. Además, mandé una carta a su padre diciendo que enfermó y necesitamos gastar su sueldo en medicinas. Ellos creyeron. Claro, la gente sencilla es así. En aquel momento, algo estalló dentro de mí. No solo estaban abusando de mí de todas las formas posibles, sino también estaban engañando a mi familia, que probablemente estaba preocupada y sufriendo con las noticias falsas sobre mi salud. La rabia comenzó a reemplazar el miedo. Al día siguiente, cuando fui a un mercado a comprar víveres, hice algo que nunca había hecho antes. Me desvié del camino habitual y entré en una iglesia que quedaba a unas cuadras más adelante. Era una construcción antigua, con vitrales coloridos y un silencio acogedor. Me senté en la última banca, temblando de miedo de ser descubierta, y lloré como no lloraba desde hace meses. Una monja anciana se acercó y se sentó a mi lado. No me preguntó nada, solo se quedó allí, en silencio respetuoso, hasta que mis lágrimas se secaron. Entonces, suavemente, colocó su mano sobre la mía, tan diferente de las manos que me tocaban en aquella casa. Dios ve tu sufrimiento, hija mía, dijo con una voz serena, y yo también lo veo. Si necesitas ayuda, estaré aquí todas las mañanas. Fue como si una pequeña ventana se abriera en un cuarto oscuro
No le dije nada aquel día. El miedo aún era más grande que la esperanza. Pero volví a la casa de los patrones con algo nuevo en el pecho, la posibilidad de escapar. Durante las semanas siguientes, siempre que iba al mercado, me las arreglaba para pasar rápidamente por la iglesia. A veces, la monja estaba allí. Otras veces, no. Nunca conversábamos mucho. No tenía tiempo para largas pláticas sin levantar sospechas, pero cada visita me daba fuerza para aguantar un día más. Y uno más. Fue en una de esas visitas apresuradas que conocí a la hermana Consuelo, una monja más joven que coordinaba un pequeño orfanato administrado por la iglesia. Cuando supo de mi situación, me hizo una oferta que cambiaría mi vida para siempre. Tenemos una vacante para ayudante en la cocina del orfanato, susurró la hermana Consuelo, mientras yo me arrodillaba en el confesionario, fingiendo rezar para que nadie sospechara. El sueldo es poco, pero ofrecemos cama, comida y protección. Si decides venir, estaremos con las puertas abiertas. Aquellas palabras plantaron una semilla de valor que creció lentamente dentro de mí. Durante las 2 semanas siguientes, planeé cada detalle de mi fuga. Sabiendo que tendría solo una oportunidad, comencé a esconder pequeñas cosas que podrían ser útiles: un pedazo de pan duro, un cuchillo de cocina viejo que nadie usaba más, una caja de cerillos. Lo más importante, descubrí dónde doña Carmela guardaba el dinero para las compras de la semana. No me enorgullece decir que planean robo, pero en aquella situación no veía cómo sobrevivir sin algún recurso. No consideraba aquello un robo de verdad. Era apenas una fracción minúscula de lo que me debían por los meses de trabajo sin pago, por los abusos, por la dignidad robada. El destino conspiró a mi favor cuando supe que los patrones viajarían para el bautizo del hijo de un primo importante en otra ciudad. Partirían un viernes y solo regresarían el lunes. Dolores se quedaría en la casa con bronquitis, probablemente durmiendo, gracias a los medicamentos fuertes que tomaba. La noche anterior al viaje, doña Carmela me llamó a su cuarto para darme instrucciones. Como siempre, hacía antes de salir. Quiero que limpies todos los armarios de la despensa, ordenó mientras organizaba las joyas que llevaría. Está todo asqueroso, lleno de polillas, y no quiero ver ni una araña cuando regrese. ¿Oíste bien? La última vez dejaste telarañas en las esquinas. Sí, señora, respondí con la cabeza baja, escondiendo la tempestad que se agitaba dentro de mí. Sería la última vez que escucharía sus órdenes. Ella continuó enlistando tareas imposibles de ser cumplidas en el plazo establecido. Como siempre, hacía para después tener motivos para castigarme. Mientras hablaba, me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Doña Carmela no era una figura poderosa e intimidante. Como siempre la vi, era solo una mujer amargada, pequeña por dentro, que necesitaba disminuir a los otros para sentirse importante. Aquella noche no logré dormir. Cada crujido de la casa me despertaba. Cada sombra parecía un obstáculo para mi plan. Cuando el reloj de la sala marcó las 4 de la mañana, me levanté silenciosamente, me puse la única muda de ropa que tenía además del uniforme, guardé mis pocas pertenencias en una bolsa de tela y con el corazón casi saliendo por la boca, salí del cuartito del fondo. La casa estaba sumergida en silencio. Podía oír la respiración pesada de Dolores viniendo de la cocina, donde ella dormía en un petate en el suelo. Pasé junto a ella de puntillas, rezando para que el piso no crujiera. Enseguida, me dirigí al despacho del doctor Ignacio, donde sabía que doña Carmela guardaba el dinero de las compras en un cajón del escritorio. Con las manos temblorosas, abrí el cajón lo más silenciosamente posible. El sobre estaba allí,
conteniendo lo que parecía ser el equivalente a 2 meses de mi supuesto sueldo. Dudé por un instante. Tomar aquel dinero significaba cruzar una línea, pero entonces recordé las cartas mentirosas enviadas a mi familia, las noches de terror, las humillaciones diarias, y mi resolución se fortaleció. Tomé solo la mitad del dinero, dejando el resto para no despertar sospechas inmediatas. En la cocina, llené un pequeño atado con un pedazo de queso, pan y algunas frutas. Fue cuando escuché un gemido. Dolores se había despertado y me miraba desde su petate en la esquina. «Te vas a escapar», dijo. No era una pregunta. Me quedé paralizada, esperando que gritara, que pidiera ayuda, que arruinara mi única oportunidad de libertad, pero en vez de eso, lentamente se levantó. Fue hasta un bote de harina en la repisa y sacó de allí un pequeño envoltorio en papel. «Mi pago de la semana pasada», dijo, extendiéndome algunos billetes arrugados. «Tómalos. Los vas a necesitar más que yo». Las lágrimas vinieron a mis ojos. «¿Por qué me estás ayudando?» «Porque nunca tuve el valor de hacer lo que tú estás haciendo ahora», respondió con una sonrisa triste. «Ve, chamaca, ve antes de que amanezca por completo». Con un nudo en la garganta, abracé a aquella señora que, a su manera, también era prisionera. «Ven conmigo», susurré. Ella negó con la cabeza. «Estoy demasiado vieja para comenzar de nuevo». «Pero tú no, tú todavía tienes una vida por delante». Salí por la puerta trasera. Cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el cielo, el aire fresco de la mañana, el canto de los pájaros, el mundo abriéndose ante mí, fue como nacer de nuevo. Caminé rápido, sin mirar atrás, tomando rumbos aleatorios para dificultar cualquier intento de encontrarme. Alrededor de las 7 de la mañana llegué a la iglesia. Las puertas estaban abiertas para la misa matutina. Entré y me senté en la última banca, exhausta y asustada, pero también extrañamente calmada. La hermana Consuelo me vio tan pronto como terminó de arreglar las flores en el altar, sin hacer preguntas. Me condujo discretamente hasta una puerta lateral que llevaba al convento anexo a la iglesia. «Estás a salvo ahora», fue todo lo que dijo antes de llevarme a un pequeño cuarto con una cama sencilla, pero limpia, y una ventana que daba a un jardín. Me desplomé en la cama y dormí por casi 24 horas seguidas. Cuando desperté, mi primer pensamiento fue de pánico. Creí que había soñado con la fuga y todavía estaba en la casa de mis torturadores, pero entonces vi la pequeña cruz en la pared, sentí la sábana limpia y suave, oí voces de niños jugando a lo lejos y supe que era real. Había escapado. En los días siguientes, comencé a trabajar en la cocina del orfanato. Como prometido, era un trabajo arduo. Cocinar para decenas de niños con recursos limitados no era fácil, pero completamente diferente de la esclavitud que viví. Aquí era tratada con respeto. Podía sentarme para comer, tenía horarios de descanso, y nadie jamás alzaba la voz o la mano contra mí. 2 semanas después de mi fuga, la hermana Consuelo me llamó a su oficina. Su rostro estaba serio. «Guadalupe, necesito contarte algo. El doctor Ignacio estuvo aquí hoy más temprano, cuando estabas en la despensa. Te está buscando. Dice que robaste dinero y joyas de la familia». Mi sangre se heló. Yo solo tomé la mitad del dinero de la compra. «Hermana, era menos de lo que me debían por meses de trabajo. Juro que no toqué a ninguna joya». Ella asintió. «Yo te creo. Pero él tiene influencia en la ciudad». Trajo hasta un policía con él. «¿Y ahora?», pregunté, ya imaginando que sería arrastrada de vuelta a aquel infierno. «Ahora necesitas salir de la ciudad», respondió ella, entregándome un sobre.
Tenemos una casa de hermanas en Puebla. Ellas te están esperando. Aquí está el dinero para el pasaje y una carta de presentación. Pero, ¿y mi familia? Ellos no saben nada. Creen que estoy enferma. Encontraremos una manera de contactar a tus padres cuando estés segura. Por ahora, lo importante es que desaparezcas de aquí. Aquella misma noche, con el corazón pesado, pero decidida, me subí a un autobús hacia Puebla. El viaje duró casi 10 horas. Observé por la ventana la ciudad que había sido mi prisión quedando atrás, las luces disminuyendo hasta volverse puntos distantes y finalmente desapareciendo en la oscuridad. Llegué a Puebla a la mañana siguiente, cansada, asustada, pero libre. El convento de las hermanas quedaba en lo alto de una colina, un edificio simple de piedra que parecía vigilar la ciudad. Fui recibida por la hermana Margarita, una señora enérgica de ojos bondadosos que me mostró dónde me quedaría un cuarto pequeño, pero solo mío, con una ventana que daba a un huerto de naranjos. ¿Tienes hambre, hija mía?, preguntó. Me di cuenta de que no comía desde hacía casi un día entero. Sí, hermana. Entonces, vamos a la cocina y después, si quieres, puedes descansar. El trabajo comienza mañana, pero hoy solo necesitas recuperar tus fuerzas. En la cocina, me senté a la mesa junto con otras 3 muchachas que también vivían y trabajaban en el convento. Ellas me miraron con curiosidad, pero sin hostilidad. Una de ellas, Esperanza, sonrió y me pasó la canasta de pan. Bienvenida, dijo simplemente. Aquel gesto, tan simple y al mismo tiempo tan significativo, hizo que las lágrimas vinieran a mis ojos. No lograba recordar la última vez que alguien, además de las hermanas, me había tratado con gentileza genuina. Después del desayuno, la hermana Margarita me llevó al patio, donde varias mujeres trabajaban en grandes pilas de cemento. Era una lavandería. El convento se mantenía lavando y planchando ropa para familias adineradas de la ciudad. Este será tu trabajo si estás de acuerdo, explicó la hermana. Es arduo. Tus manos van a sufrir aún más al principio, pero es honesto y nadie aquí te hará daño. Miré mis manos ya callosas, marcadas por cicatrices pequeñas y grandes. No tengo miedo del trabajo duro. Hermana, nunca lo tuve. En el convento de Puebla, encontré más que un refugio. Encontré un lugar donde podía reconstruir mi identidad. Las primeras semanas fueron de adaptación. Me despertaba sobresaltada durante la noche, creyendo que todavía estaba en aquel cuartito del fondo, esperando oír los pasos del doctor Ignacio en el pasillo. Fueron necesarios muchos meses hasta que las pesadillas disminuyeran. Mi trabajo en la lavandería era extenuante, pero había dignidad en él. Mis manos, ya acostumbradas al sufrimiento, se sumergían en las aguas calientes con jabón para lavar sábanas, toallas y ropas finas de las familias más adineradas. La diferencia es que ahora recibía un pequeño sueldo, tenía hora para comenzar y terminar, podía descansar los domingos y, principalmente, era tratada como un ser humano. Las otras mujeres que trabajaban conmigo tenían historias parecidas a la mía, fugitivas de situaciones de abuso, abandonadas por la familia, viudas sin recursos. Poco a poco, formamos una pequeña comunidad de sobrevivientes. En las horas de descanso, compartíamos experiencias, dolores y, sorprendentemente, muchas risas. Por primera vez desde que salí de la casa de mis padres, sentí que pertenecía a algún lugar. Después de 6 meses en el convento, la hermana Margarita me llamó para una conversación. Sentada en su oficina simple, me entregó un sobre. Conseguimos contacto con tu familia.
Guadalupe, aquí está una carta de tu madre. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La letra irregular de mi madre, que apenas sabía escribir, trajo lágrimas a mis ojos. Ella contaba que habían recibido solo una carta mía, falsificada por el doctor Ignacio, diciendo que yo estaba enferma. Después, no más, quedaron desesperados, pero sin recursos para viajar hasta la capital. Cuando recibieron la carta de la hermana Consuelo, explicando la situación real, mi padre quiso ir tras el doctor Ignacio para hacer justicia con sus propias manos, pero fue impedido por mis hermanos mayores, que temían que acabara preso. Al final de la carta, mi madre imploraba que volviera a casa. Decía que sentían mi falta todos los días y que no importaba lo que me hubiera ocurrido, yo siempre sería su hija amada. Lloré por horas después de leer aquellas palabras. Una parte de mí quería correr de vuelta al abrazo de mi madre, volver a la seguridad de mi pequeño mundo en el campo, pero otra parte, una parte que había nacido durante aquellos meses de tormento, y después de libertad, sabía que no podía simplemente regresar. Ya no era la misma Lupita que salió de aquel rancho a los 18 años, necesitaba descubrir quién era ahora. Respondí a la carta contando una versión suavizada de la verdad, prometiendo visitarlos tan pronto como pudiera juntar dinero suficiente para el viaje. Pedí que comprendieran mi decisión de quedarme y construir una vida independiente. En 1959, después de casi 2 años trabajando en la lavandería del convento, ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Una de las clientes regulares, doña Sofía, dueña de una pequeña pensión para muchachas, quedó impresionada con la forma como yo lavaba y planchaba las sábanas de lino delicadas. ¿Tienes manos de oro, Samaka?, comentó cierto día, mientras yo entregaba su encomienda semanal. Nunca vi a nadie quitar manchas difíciles tan bien, ni dejar el lino tan impecable. Acostumbrada a esconder mis talentos para evitar envidia o explotación, apenas murmuré un agradecimiento, pero doña Sofía insistió. Estoy necesitando a alguien para administrar la lavandería de mi pensión. Las muchachas que viven allí necesitan ropa bien lavada y ando insatisfecha con el servicio actual. ¿Estarías interesada? Pago mejor que el convento y ofrezco un cuartito en la parte de atrás con entrada independiente. Me quedé sin palabras. La propuesta era tentadora. Un mejor sueldo, más independencia, pero también significaba dejar la seguridad del convento, el único lugar donde me sentía protegida después de todo lo que pasé. Llevé la propuesta a la hermana Margarita, esperando que ella se decepcionara o intentara convencerme de quedarme. Para mi sorpresa, sonrió. Es una excelente oportunidad, Guadalupe. Doña Sofía es una buena persona, la conozco hace años, y tú ya estás lista para volar con tus propias alas. Así, a los 22 años, me mudé a la pensión de doña Sofía. Mi nuevo cuarto era 2 veces más grande que el del convento. Tenía una ventana amplia y un pequeño balcón donde podía sentarme a tomar un café observando el jardín. El trabajo era duro. Además de cuidar de toda la ropa de la pensión, donde vivían 12 muchachas estudiantes, también atendía a clientes externos que doña Sofía conseguía, pero yo estaba al mando. Organizaba mi propio tiempo, decidía cómo hacer cada proceso, y lo más importante, recibía reconocimiento por mi trabajo. Fue allí donde comencé a desarrollar técnicas propias para la remoción de manchas difíciles, mezclando ingredientes naturales como limón, bicarbonato y vinagre en proporciones que descubrí a través de mucha experimentación. Creé también un método especial para planchar ropas delicadas que no dejaba marcas ni quemaduras. Pronto, la lavandería de la pensión comenzó a hacerse conocida, y clientes de otras partes de la ciudad pasaron a buscar nuestros servicios.
en 1960, y uno, con el dinero que logré ahorrar, y un pequeño préstamo que doña Sofía generosamente me ofreció, finalmente pude visitar a mi familia. El viaje de vuelta al rancho donde nací fue una mezcla de alegría y melancolía. El reencuentro con mis padres y hermanos fue emocionante. Mi madre lloró por horas abrazándome, como si temiera que yo desapareciera nuevamente. Mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente sostuvo mis manos callosas entre las suyas, igualmente marcadas por el trabajo duro, y murmuró: «Perdóname por haberte enviado lejos». Pasé 2 semanas con ellos, contando versiones editadas de mi historia, enfatizando el convento y doña Sofía, dejando fuera los horrores que viví en la casa del doctor Ignacio. Supe que la cosecha en los últimos años había sido buena y que mis hermanos mayores habían conseguido comprar otro pedazo de tierra. Su vida había mejorado, incluso sin el dinero que el doctor Ignacio prometió enviar. Antes de partir, dejé con ellos casi todo el dinero que había ahorrado. Mi padre intentó rechazarlo, pero insistí: «Es mi regalo para ustedes, para compensar el tiempo que estuve lejos». De vuelta a Puebla, con el corazón más ligero por haber reencontrado a mi familia, me dediqué aún más al trabajo. La reputación de la lavandería crecía, y en 1962 ocurrió algo que jamás imaginé. Doña Sofía me llamó para una conversación. «Guadalupe, me estoy poniendo vieja y cansada. Mis hijas no tienen interés en continuar con la pensión. Ambas se casaron con hombres de Monterrey y quieren que me mude para allá también. Estoy pensando en vender este lugar, pero antes quería hacerte una propuesta». Mi corazón se aceleró, temiendo nuevamente un gran cambio en mi vida. «La lavandería es prácticamente tuya ya. Tú la transformaste, la hiciste prosperar. Estoy dispuesta a vendértela a ti. Separadamente de la pensión, podemos negociar un valor que puedas pagar poco a poco». Me quedé sin aliento. Yo, propietaria de mi propio negocio. La muchacha que llegó a la ciudad sin nada, que fue tratada como menos que un animal, ahora tenía la oportunidad de convertirse en empresaria. «No tengo dinero suficiente, doña Sofía», confesé. «Pero tienes conocimiento, en dedicación y la mejor reputación de la ciudad. Cuando el asunto es cuidar de ropas finas, el dinero vendrá con el tiempo. Piensa en esto como una inversión que hago en ti». Acepté la propuesta. Claro, a los 25 años, me convertí en propietaria de la lavandería Manos de Oro, nombre que doña Sofía sugirió, recordando el primer elogio que me hizo. El inicio fue difícil. Tuve que alquilar un pequeño espacio en otro barrio, comprar equipos usados y trabajar prácticamente sola por meses, pero la clientela me siguió. Comencé a recibir encargos de novias que querían sus ropas tratadas con especial cuidado, de familias tradicionales que poseían manteles de mesa pasados de generación en generación, de hoteles que necesitaban un servicio impecable para sus huéspedes más exigentes. Poco a poco, pude contratar ayudantes, siempre mujeres en situaciones difíciles. Como yo había estado un día, mi primer criterio al contratar no era experiencia, sino la historia de vida. Si veía en los ojos de una mujer aquella misma desesperanza que yo conocía tan bien, ofrecía una oportunidad, enseñaba con paciencia los secretos que había desarrollado, trataba a cada una con el respeto que me fue negado por tanto tiempo, y pagaba sueldos justos. En 1965, mi pequeña lavandería ya tenía 5 empleadas fijas y una clientela fiel. Aquel año, recibí una propuesta para cuidar de todas las ropas del recién inaugurado Gran Hotel de la ciudad, un establecimiento lujoso que recibía políticos y empresarios importantes
Era un contrato que cambiaría definitivamente el nivel de mi negocio. Recuerdo el día en que firmé aquel contrato, como si fuera ayer, sentada en un sillón de cuero en la oficina del gerente del hotel, usando un vestido simple, pero elegante, que había comprado especialmente para la ocasión. Sostuve la pluma con mis manos, todavía callosas, todavía marcadas, pero ahora también poderosas. Firme Guadalupe Hernández, propietaria, y por un momento me vi nuevamente como aquella muchacha de 18 años, aterrorizada, sin esperanza. ¿Cuánto camino recorrido desde entonces? ¿Cuántas lágrimas derramadas? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuántos miedos enfrentados? Pero también, ¿cuánto aprendizaje? ¿Cuánta fuerza descubierta? ¿Cuánta vida reconquistada? Aquella noche, sola en el pequeño departamento que había comprado encima de la lavandería, miré mis manos a la luz de la lámpara. Cada callo, cada cicatriz contaba una historia. ¿De dolor? Sí, pero también de persistencia. Aquellas manos que fueron forzadas a tallar pisos hasta sangrar, ahora firmaban contratos, empleaban a otras mujeres, construían un futuro. Las manos callosas, que un día fueron símbolo de mi opresión, se habían transformado en el instrumento de mi liberación. En 1970, mi lavandería Manos de Oro ya no era solo un pequeño negocio. Nos habíamos expandido a un galpón más grande con equipos modernos importados y 15 empleadas, todas mujeres con historias de dificultades semejantes a las que viví. A los 31 años, me había convertido en una empresaria respetada en Puebla, aunque siempre mantuve una vida discreta y simple. Aquel año, recibí una noticia que me hizo temblar las piernas. Una antigua cliente del convento, que ahora utilizaba los servicios de mi lavandería, mencionó casualmente que estaba hospedando a una pareja de médicos de la capital para un congreso de medicina. El doctor Ignacio y doña Carmela, dijo, sin saber el terror que aquellos nombres causaban en mí. Gente fina, ¿no crees él va a dar una conferencia importante en el congreso? Dicen que es uno de los médicos más respetados de la capital. 13 años habían pasado desde mi fuga. 13 años construyendo una vida nueva, intentando enterrar los recuerdos de aquel período, y ahora los fantasmas de mi pasado estaban a pocos kilómetros de distancia. Pasé la noche en vela, atormentada por la posibilidad de encontrarlos en la calle, de ser reconocida, de tener todo lo que construí amenazado. A la mañana siguiente, tomé una decisión que sorprendió hasta a mí misma. Quería verlos, no para confrontarlos o buscar venganza, sino para liberarme completamente del miedo que todavía cargaba. Descubrí, a través de una empleada del hotel, dónde estaban hospedados, que el doctor Ignacio daría su conferencia aquella tarde en el anfiteatro de la Facultad de Medicina. Me vestí con cuidado. Escogí un traje sastre azul marino que había comprado para ocasiones especiales. Recogí mi cabello en un moño discreto. Por primera vez en años, me puse lápiz labial. El anfiteatro estaba lleno cuando llegué. Me senté en la última fila, parcialmente escondida por una columna. Desde donde estaba, podía ver claramente el escenario, pero sería difícil que alguien me identificara en medio del público. Cuando el doctor Ignacio entró en el escenario, sentí mi cuerpo entero congelarse. Allí estaba él, el hombre que poblaba mis pesadillas, más viejo, con los cabellos grises en las sienes, pero todavía con aquella postura arrogante, aquella mirada de superioridad. Hablaba sobre avances en la cardiología con la desenvoltura de quien está acostumbrado a ser escuchado y respetado. Observé atentamente cada gesto, cada expresión, y una revelación comenzó a formarse en mi mente. Él ya no era un monstruo todopoderoso a mis ojos, era solo un hombre,
Un hombre cruel y abusivo. Sí, pero solo un hombre. Mientras él disertaba sobre cómo salvaba vidas, yo pensaba en cuántas vidas él había destruido con sus manos curativas. Al final de la conferencia, cuando todos se levantaron para aplaudir, permanecí sentada en silencio, no por respeto o admiración, sino porque en aquel momento entendí que había superado mi mayor miedo. El doctor Ignacio ya no tenía poder sobre mí, era yo quien tenía poder sobre mi propia historia. Salí del anfiteatro antes de que la sesión de preguntas comenzara y caminé por las calles de la ciudad, sintiendo el aire fresco de julio en la cara como una liberación. Al día siguiente, supe que el doctor Ignacio y doña Carmela habían partido de regreso a la capital. Mis fantasmas se habían ido, pero esta vez no se llevaron nada de mí. Aquel encuentro silencioso y unilateral con mi pasado me dio una nueva energía para seguir adelante. En 1972, tomé una decisión que cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas mujeres. Transformé una parte de la lavandería en un centro de capacitación. Proyecto Renacer. Lo llamé. El objetivo era enseñar el oficio de la lavandería profesional a mujeres en situación vulnerable, víctimas de violencia doméstica, madres solteras, sin apoyo familiar, mujeres que, como yo un día, necesitaban urgentemente una puerta de salida. Las primeras alumnas vinieron a través de las hermanas del convento, que continuaban su trabajo silencioso de acoger a mujeres en dificultad. Ofrecí no solo la capacitación técnica, sino también clases de administración básica y autoconfianza. El curso duraba 6 meses. Al final, ayudaba a cada graduada a encontrar empleo, muchas veces en la propia lavandería o a través de la red de contactos que había construido a lo largo de los años. El proyecto Renacer no me traía ganancia financiera. De hecho, exigía inversión constante, pero la recompensa venía en otra moneda. Ver ojos antes apagados por el miedo ganar brillo nuevamente, testimoniar mujeres que llegaban cabizbajas, salir con la cabeza erguida, orgullosas de su capacidad de sustento propio. En 1975, recibí una invitación inesperada. La Asociación Comercial de la ciudad quería homenajearme con el premio Emprendedor del Año por el trabajo social realizado a través del proyecto Renacer. Mi primer impulso fue rechazar. Siempre preferí el anonimato, trabajar silenciosamente en las sombras. Pero la hermana Margarita, que continuaba siendo mi consejera y amiga, me convenció de aceptar. Tu historia puede inspirar a otras personas, Guadalupe, no solo a mujeres en situación difícil, sino también a empresarios que pueden seguir tu ejemplo. En la noche de la premiación, me puse el mejor vestido que tenía. Coloqué mi único par de aretes de perlas, regalo de doña Sofía cuando compré la lavandería, y subí al escenario del Salón Noble de la Asociación Comercial con el Corazón, latiendo fuertemente, delante de más de 200 personas, incluyendo a los mayores empresarios de la región. Conté una versión simplificada de mi jornada. Hablé de la muchacha del campo que llegó a la ciudad sin nada, de las dificultades enfrentadas, del apoyo recibido de las hermanas, de la oportunidad dada por doña Sofía. No mencioné los abusos específicos, pero dejé claro que conocía en carne propia lo que significaba estar en situación de vulnerabilidad. Mis manos callosas son mi mayor patrimonio. Guíe, mostrándolas sin vergüenza para el público elegante. Cada marca es una lección aprendida, cada cicatriz es una batalla ganada. Y ahora, estas mismas manos que un día solo sabían servir, están extendidas para ayudar a otras mujeres a levantarse. Al final del discurso, recibí una ovación de pie, que me dejó sin palabras.
Muchas personas vinieron a felicitarme después, incluso algunas esposas de empresarios que se ofrecieron para ayudar en el proyecto Renacer con donaciones y oportunidades de empleo. Aquella noche marcó el inicio de una nueva fase. El proyecto Renacer ganó visibilidad, apoyos importantes, consecuentemente, pudo ampliar su alcance. En 1978, ya habíamos formado a más de 100 mujeres, muchas de las cuales abrieron sus propios pequeños negocios en el área de limpieza y conservación textil. Aquel mismo año, tuve una sorpresa que jamás esperaba. Una carta llegó a mi oficina con el membrete de un despacho de abogados de la capital. Mi primer pensamiento fue que, finalmente, el doctor Ignacio me había localizado y estaba moviendo algún tipo de acción contra mí por el dinero que tomé en la fuga. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Para mi sorpresa, la carta era de Dolores, la cocinera de la casa donde fui maltratada. Ella me había buscado a través de las noticias sobre el premio que recibí que llegaron hasta la capital. En la carta, Dolores contaba que el doctor Ignacio había fallecido de un ataque cardíaco 2 años antes y que doña Carmela, sin el marido y cada vez más amargada, la había despedido sin pago. Después de 30 años de servicio, me acordé de ti, chamaca, escribía Dolores con su caligrafía temblorosa, de tu valor de huir, cuando yo nunca tuve esa fuerza. Ahora estoy vieja, enferma y sin lugar a donde ir, pensé que tal vez podrías ayudarme como has ayudado a tantas otras mujeres. No dudé, ni por un segundo. Envié inmediatamente dinero para el pasaje y un mes de hospedaje en una pensión decente. Cuando Dolores llegó a Puebla, 2 semanas después, quedé impactada con su apariencia. Estaba delgada, abatida, aparentando mucho más que sus 70 años. «Realmente viniste a buscarme», dijo ella en la estación, con lágrimas en los ojos, «después de todo lo que no hice por ti. Me diste tu dinero aquella noche». Respondí, abrazándola. Fue suficiente. Dolores pasó a vivir en un pequeño departamento que mantenía sobre la lavandería para situaciones de emergencia. Cuando su salud mejoró un poco, insistió en ayudar con trabajos ligeros, doblar servilletas, separar ropas por colores, enseñar recetas caseras de productos de limpieza para las alumnas del proyecto Renacer. Su presencia era un recordatorio constante de mi propia jornada y de los diferentes caminos que la vida puede tomar a partir de las elecciones que hacemos o que nos son impuestas. En los años 1980, con la lavandería prosperando y el proyecto Renacer funcionando a pleno vapor, comencé a pensar en expansión, no solo en términos de negocios, sino de impacto social. Muchas de las mujeres que atendíamos traían niños pequeños, lo que dificultaba su participación en las capacitaciones de TCG. Entonces, crear una pequeña guardería en las instalaciones de la lavandería, Rincón de la Esperanza, fue el nombre escogido por una de las alumnas para el espacio. Contraté a 2 educadoras graduadas y monté una sala colorida y acogedora donde los niños podían quedarse mientras sus madres aprendían o trabajaban. Era una inversión más, que no traía retorno financiero directo, pero que multiplicaba las posibilidades de transformación. En 1985, cuando cumplí 46 años, miré hacia atrás y me di cuenta de cuánto había conquistado a partir de aquellas manos callosas que un día fueron mi único patrimonio. La lavandería, el centro de capacitación, la guardería, cada pedacito construido con trabajo arduo, persistencia y la certeza de que ningún dolor debería ser en vano. Aquel año, hice algo que venía posponiendo por mucho tiempo. Compré un rancho en los alrededores de la ciudad. No era grande ni lujoso, pero tenía un huerto, un pequeño lago y una casa simple de 3 habitaciones
los fines de semana. Llevaba allí a los niños de la guardería y algunas de las mujeres del proyecto que necesitaban un respiro de la vida urbana. Sentada en el portal de aquel rancho, mirando hacia el horizonte que me recordaba mi infancia, pensé en cuánto tiempo había pasado desde que aquella asustada muchacha de 18 años huyó en medio de la noche de una casa de horrores. Pensé en el largo camino recorrido, en los miedos enfrentados, en las luchas ganadas. Mis manos, ahora más envejecidas, pero todavía fuertes, continuaban siendo mi mayor orgullo. Manos que conocieron el trabajo esclavo, el abuso, el dolor, pero que aprendieron a crear, a construir, a transformar no solo telas manchadas en piezas impecables, sino vidas quebradas en historias de superación. Y aquí estoy yo hoy, a los 86 años, contando esta historia para ustedes. Las Manos de Oro se convirtieron en una red de lavanderías en toda la región, todas operando con el mismo principio: contratar y capacitar a mujeres en situación vulnerable. El proyecto Renacer ya formó a más de 1000 mujeres a lo largo de 5 décadas. El Rincón de la Esperanza se transformó en una escuela infantil modelo, atendiendo no solo a hijos de nuestras empleadas, sino también a niños de la comunidad. Muchas personas me preguntan si perdoné al doctor Ignacio y doña Carmela por lo que me hicieron. Es una pregunta difícil. Ya no cargo odio por ellos. Eso sería como continuar presa en aquella casa, en aquel tiempo, pero tampoco romanticé lo que ocurrió, llamándolo lección necesaria o prueba que me hizo más fuerte. Fue una injusticia terrible, una violencia que ningún ser humano debería sufrir. Lo que hice fue transformar aquel dolor en combustible para el cambio, no solo en mi vida, sino en la vida de cientos de otras mujeres como yo. Necesitaban apenas una oportunidad, una mano extendida, una mirada que viera en ellas más que sus cicatrices. Estas manos callosas tienen mucho de qué enorgullecerse hoy, y la mayor victoria no está en los premios que recibí, en los negocios que construí o en la comodidad que conquisté, sino en cada mujer que pasó por el proyecto Renacer y hoy puede mirar sus propias manos con orgullo, sabiendo que son instrumentos de su libertad y dignidad. Si hay un mensaje que quisiera dejarles a ustedes que me están viendo, es este: no importa cuán profundas sean sus heridas, ellas pueden transformarse en fuerza. No importa cuán callosas estén sus manos, ellas todavía pueden crear belleza, y no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega para aquellos que tienen el valor de continuar caminando. Mis queridos, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Un abrazo de la abuelita.